¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a nuestro webinar que tratará sobre la evolución de la parametrización de nuestros sensores. Me da mucho gusto colaborar con mi compañero Francisco Arellano, a quien le pediré que se presente en unos minutos. Quisiera hacerles notar que acabamos de postear en nuestro sitio de internet nuevos temas de webinars. Esperamos que sean de su mayor interés. Y el tema de hoy precisamente surgió como una solicitud de varios de nuestros asistentes a nuestros webinars, quienes amablemente nos pedían que habláramos en algún momento de la parametrización de los sensores. Todos nuestros clientes o usuarios quienes han tenido algún sensor de IFM podrían sacar provecho de la funcionalidad de la parametrización de los sensores. Así que, bueno, como decía, me complace colaborar con mi compañero Francisco Arellano, quien es nuestro ingeniero de soporte técnico en campo. Él está ubicado en la ciudad de Guadalajara, un servidor, estoy en Monterrey, y Paco atiende el centro y el sur del país. Paco, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en el webinar colaborando con el ingeniero Luis López. Un gusto. Esperemos que la información que vamos a exponer el día de hoy, todos los ejemplos, las prácticas que tenemos, bueno, puedan ser de utilidad para el día a día respecto a sus actividades. Efectivamente, muchísimas gracias, Paco, y nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a este webinar. Esperamos, deseamos que sea de su máximo provecho y de su máximo interés. Al final dejaremos unos 5 minutos para responder preguntas si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Y bueno, pues sin más preámbulos, si me lo permiten, voy a apagar mi cámara para dirigirnos hacia la presentación de PowerPoint y pues damos comienzo con nuestra presentación. Mi nombre es Luis López, director comercial de IFM, y estaremos a sus órdenes como siempre. Empezamos. Muy bien, es muy importante notar, quisiera comentarles que al final de nuestro webinar estaremos queremos regalar un test box, un probador de sensores que tiene la ventaja de que nos brinda 24 volts en campo, como para hacer alguna prueba de un sensor, verificar que el funcionamiento es correcto o programarlo. Este tiene positivo o negativo y la entrada del propio sensor, y este postecito que está aquí, este botón, sirve también para hacer parametrizaciones de algunos de los sensores que reciben 24 volts para ser ajustados también como parte del concepto de la evolución de la parametrización de nuestros sensores. Eh, Voy a hacer alguna pregunta en base a lo que hayamos platicado para con muchísimo gusto pues enviarles, hacerles llegar uno de estos test box o test pack también le llamamos, y a los domicilios que ustedes nos indiquen al final, según se responda la pregunta de manera la más rápida y la respuesta correcta, por supuesto, ¿verdad? Junto con un vaso térmico muy bonito de IFM, así que, bueno, al final estaremos regalando. Y bueno, pues quisiera empezar, muy probablemente ustedes reconocerán de inmediato esta imagen, ¿verdad? Sobre todo por el Deep Switch, este concepto de parametrización que hace algunos años muchos de los equipos lo incorporaban. Hoy en día todavía podríamos encontrar algún Deep Switch para cambiar algún parámetro o alguna característica de equipos. Como lo pueden ver en la foto, en la imagen, normalmente los Deep Switches se encuentran directamente sobre la electrónica, lo cual los hace un poquito complejos de acceder o con el riesgo, ¿verdad? De que estamos muy en contacto con la electrónica del equipo, pero pues así podíamos hacer alguna parametrización. También hemos contado desde hace muchos años con sensores, en este caso la imagen es de IFM, con los cuales a través de un potenciómetro, con un pequeño desarmador, podríamos ajustar la ganancia de ese sensor. En este caso no ajustaríamos algún parámetro, pero haríamos, digamos, la calibración o el ajuste del rango de sensibilidad de ese sensor capacitivo. También estos sensores que son muy comunes, ¿verdad? En la industria desde hace muchos, muchos años, que este es el ejemplo de un presostato. El ajuste lo haríamos a través de un tornillo que se encuentra aquí arriba en la tapa del presostato,
y a través de una indicación en una pantalla mecánica podemos hacer la calibración de la salida de switch de este presostato y bueno, hasta los sensores, no solamente de IFM, varios fabricantes han trabajado mucho en hacer tan fácil como sea posible la parametrización. En este caso, la imagen nos muestra uno de los sensores de IFM, en este caso es un sensor de flujo que se parametriza, se programa mediante 3 botones que nos facilitan mucho el recorrido en el menú de parametrización del sensor y por supuesto con la ayuda de un display integrado en ese sensor y por supuesto a través de un software que hace todavía más fácil la parametrización de estos sensores. Quisiéramos empezar la explicación de la parametrización de los sensores utilizando el ejemplo de un compresor de aire. Imaginemos una vulcanizadora o por supuesto los compresores que podemos encontrar en plantas sin ninguna duda. Una vulcanizadora que debe tener siempre aire comprimido listo para inflar las llantas de nuestro auto o de la bicicleta o la pelota de fútbol del niño que acude a que le rellenen de aire su balón. Estos compresores tienen la necesidad o tienen la función más bien de acumular presión en función del tiempo. Esa es su tarea para que en cualquier momento podamos disponer de ese aire a una presión superior a la que tendríamos en nuestra llanta o en la pelota o en la llanta de la bicicleta para poderla mantener con la presión adecuada. Es muy importante notar que en condiciones iniciales, en el tiempo cero, la presión es cero. Condiciones iniciales significaría, por ejemplo, cuando el compresor es nuevo, lo estamos estrenando, de hecho en la fotografía aparece un compresor nuevecito, o también imaginemos un lunes, ¿verdad? Después de un sábado tal vez y domingo que no operó la vulcanizadora y el aire está muy, muy bajo o prácticamente no hay aire y la presión es cero. En condiciones iniciales, lo más probable o seguramente necesitaremos que el motor arranque de inmediato, que sería esta acción que vemos aquí, es decir, el motor va de off a on para que de esa manera podamos empezar a acumular presión. Es muy importante notar que no acumularíamos presión indefinidamente, ¿verdad? Tenemos que detener el motor, tenemos que detener el efecto de compresión en una presión a la que seguramente le llamaríamos, por ejemplo, presión máxima de operación. Esa presión máxima permitiría que no se dañe el compresor, que realmente es muy difícil romperlo. Es difícil, probablemente pudiera ocurrir, pero no me imagino esa situación. Pero quienes llevan la de perder por una presión excesiva, seguramente son las uniones, que son, por ejemplo, esta unión, esta conexión, y por supuesto, normalmente el sensor, el presostato, es uno de los elementos más delicados en todo este componente que se debe mantener protegido. Por eso, lo que esperaríamos es que justamente a esa presión máxima demos la indicación para que el motor se detenga, se apague y deje de acumular presión. El efecto esperado después de ir inflando a llantas o pelotas o bicicletas de diferentes clientes es que la presión empiece a disminuir. Es el efecto esperado de la presión. No deseamos esperar a que quede completamente vacío el compresor para arrancar otra vez el motor. Debemos, en el momento en el que llegamos a una presión mínima operativa, es decir, pongamos por ejemplo, si nosotros inflamos las llantas del auto normalmente a 28, 30, 32 libras, el compresor debe tener por lo menos unas 40 o 45 libras para que no inflemos nosotros el compresor, ¿verdad? Para que el compresor pueda seguir satisfaciendo la necesidad de una presión mayor a las llantas y de esa manera poder inflar de tal manera que a esta presión mínima, mínima operativa, es necesario rearrancar el motor, es decir, regresarlo a la condición inicial que tenía de estar activo o comprimiendo aire. Eso significa que volveremos a acumular presión y nuevamente cuando lleguemos a la presión máxima debemos volver a detener el motor. El presostato que se encarga de hacer esta acción de control debe tener una salida, una out, normalmente cerrada, ¿verdad? Eso es un criterio general de control en el cual en condiciones iniciales la salida permanece
cerrada, a menos de que se le indique algo diferente. En términos de control, se conoce a esta acción como control on-off o control todo o nada, que se ejerce a través de este sensor de presión. Es muy importante notar, lo veremos más adelante, pero es muy importante notar que típicamente estos presostatos pudieran tener la presión mínima fija. Algunos de los sensores tienen esa presión mínima variable. Bien, pues este efecto de controlar una variable en estas circunstancias para IFM, no nada más para IFM, por supuesto, para varios fabricantes, pero IFM de manera muy particular siempre le ha llamado en sus sensores a la presión máxima set point y normalmente se representa como SP en el menú de los sensores. El otro punto, la presión mínima o la temperatura mínima o el nivel mínimo, dependiendo de la variable de la que estemos hablando, se representaría como RP de reset point y es el punto en el que restablecemos la condición de la salida digital. En el display se vería como una RP. Pueden notar que están acompañadas de un 1. Eso es porque muchos de los sensores de IFM, probablemente la mayoría de los sensores de IFM, suelen contar con dos salidas. La primera normalmente es fija, es una salida digital que se puede programar en muchos aspectos, pero solamente puede ser una salida digital. La segunda salida también puede ser una salida digital, pero se puede cambiar si es necesario para la aplicación que ustedes requieran, se puede cambiar a una salida de corriente o de voltaje, es decir, como un transmisor de la variable que estamos midiendo. Bien, en este concepto de set point y de reset point, es importante notar que IFM le llama a esa diferencia histéresis. Es un término que no se inventó IFM, por supuesto, es un término de manera general que se utiliza mucho en control, en instrumentación, en automatización, pero en el principio de funcionamiento de sus sensores, IFM le llama histéresis a esta manera de mantener el control de una variable. Como hemos visto en el ejemplo del compresor, el hecho de que la salida está en condiciones iniciales cerrada significa que esa condición es una condición de normalmente cerrada. El conjunto de histéresis, de control de una variable por histéresis como normalmente cerrada, en el display se vería, en el display del sensor, se vería como histéresis normalmente cerrada. Es muy importante notar que quisimos hablar de este concepto porque eso significa que en términos generales los sensores de IFM que tienen este menú y esta característica de poder ajustar el set point y el reset point a través de una histéresis normalmente cerrada, realmente pueden ejercer control sobre la variable que requerimos monitorear o incluso controlar bajo este concepto de control on-off o control todo o nada, es decir, cualquiera de estos sensores lo pueden hacer. Un ejemplo contrario, quisiera presentarles este caso en el que tenemos un tanque o una fosa en donde el efecto esperado es al revés. Esta fosa, por ejemplo, de agua de proceso o agua con líquido de corte o líquido de refrigerante o incluso agua de servicios, ¿verdad? Agua sucia de proceso. Es el caso contrario porque aquí necesitamos esperar a que se llene el tanque para en ese momento iniciar la operación del motor con la bomba, que deben extraer el excedente del nivel para poder controlar el nivel en un rango de nivel máximo y entonces arrancar la bomba con el motor para que para que no exista un efecto de desbordamiento de un tanque de agua de proceso, agua sucia o agua de servicios. Sería terrible, imaginen ustedes tener una fosa de agua de servicios desbordada, pues habría que hacer ciertas operaciones de mantenimiento que no estaban planeadas. Este caso supone una salida al revés del ejemplo anterior, en donde el control lo haríamos a través de una histéresis normalmente abierta, histéresis HNO, normally open. Es, por lo tanto, el ejemplo contrario al que hemos mostrado al revés. Vale la pena mencionar que el mismo sensor, si fuese un caso de un sensor de presión utilizado como columna hidrostática para medir nivel, el mismo sensor podría controlar las dos circunstancias porque este parámetro, histéresis normalmente abierta o normalmente cerrada, es
seleccionable en el sensor. Bien, quisiera mostrarles, voy a darle clic a este enlace que abre la página de IFM de manera muy breve. Quiero mostrarles, por cierto, este es el link en donde normalmente nos podemos registrar a los webinars. Aquí podríamos buscar el número de parte. Voy a buscar un sensor de presión de la familia 7. Voy a seleccionar el primero. Es básicamente para mostrar a ustedes. Este es el sensor que estaba en la presentación y que utilizaré un poquito más adelante. Descargas. Y voy a buscar en español o en inglés, en el idioma que ustedes prefieran, el manual de instrucciones, instrucciones de uso. Le doy un clic. Abre esta página que es el manual de instalación de toda la familia PN7. Igual sería para temperatura, distancia, en fin, el manual afortunadamente es muy estandarizado desde el punto de vista de IFM, de tal manera que el menú de parametrización se parece mucho en casi todos los sensores y sobre todo la histéresis normalmente abierta y normalmente cerrada. Me voy a ir rápidamente a este concepto que quiero mostrarles a ustedes, que es justamente la gráfica que les mostraba en la presentación de PowerPoint, en donde tenemos condiciones iniciales, acumulación de presión y el concepto de histéresis de presión entre un set point y un reset point. En el manual se marca la parte gris, que es el área de la variable que será controlada, en donde tendremos la acción encendido para una histéresis normalmente abierta o apagado para una histéresis normalmente cerrada. Lo que hemos visto en la presentación de PowerPoint es justamente la explicación de este principio de funcionamiento de control on-off de cualquier sensor que tenga una salida digital de IFM, que en la mayoría son ajustables, tanto el set point como el reset point y la histéresis normalmente abierta o normalmente cerrada. Este es otra modalidad de funcionamiento que también explicaremos a continuación. Recuerden, si existiera cualquier pregunta, con mucho gusto las intentaremos responderlas en la medida de lo posible al final de nuestro webinar. Y bien, continuamos con la presentación. Hay varios ejemplos que requieren una condición como la que explicaremos a continuación. Seleccionamos el yogurt porque tengo entendido que el yogurt es uno de los productos que deben ser mantenidos en cierta temperatura para que sus características no cambien, pero hay, como decía, varios ejemplos. Por ejemplo, algunos aditivos que se le agregan a alguna solución para activar pegamentos, por ejemplo, deben ser mantenidas dentro de una temperatura. El chocolate en la industria de alimentos y bebidas, por ejemplo, también debe mantenerse siempre dentro de una temperatura para que no cambie sus características. Pues simplemente escogimos la foto del yogur porque es un buen ejemplo. En este caso, además de controlar la temperatura para que el producto que estamos monitoreando no quede fuera de especificación, además de ese control, probablemente quisiéramos tener una alarma que nos permita saber que la temperatura está dentro de una zona, digamos, de color verde, aunque esto se ve un poco amarillo, pero una zona verde que nos dice, no te preocupes, la temperatura está dentro de los parámetros de temperatura máxima y temperatura mínima, es decir, puedes continuar con la operación. Esperaríamos tener una alarma si superamos la temperatura máxima o si superamos la temperatura mínima hacia abajo en este rango que hemos marcado como amarillo y por supuesto rojo. Esa es otra función que pueden tener prácticamente todos los sensores de IFM que tienen este parámetro ajustable. ¿Por qué? Si superamos la temperatura hacia arriba o hacia abajo, a lo mejor el resultado del yogur sea diferente, ya aparece más queso o algún otro producto que no sería bajo la especificación de calidad que esperamos brindar a nuestros clientes. Para este caso, entonces, echaríamos mano del otro modo de programación de los sensores que se llama ventana. El manual, todos los manuales de IFM, aun cuando estén en español, lo muestran como FE. Pueden ver aquí que está FE, ventana. Y eso es porque en alemán ventana se dice Fenster. Lo estoy pronunciando muy mexicanamente, pero bueno, pues Fenster significa ventana. Y de esa manera, ahora, en vez de tener set point
y reset point, como lo teníamos en el caso de histéresis. Ahora tendremos un fenster o una ventana alta y una ventana baja, high y low. También activamos el modo como normalmente abierto y como normalmente cerrado. En el caso de el ejemplo del yogurt, nosotros podríamos seleccionar qué requiere el proceso, qué requiere el PLC. Una alarma cuando salimos del rango deseado de temperatura o una señal de 1, ¿verdad? O de 24 volts como un permiso de operación, que significa todo está bajo control, la variable está dentro de nuestra ventana, es decir, arriba de FL o de la parte baja de la ventana, pero todavía abajo de la parte alta de la ventana que requerimos controlar. Por ejemplo, supongamos que nuestro proceso requiere una presión máxima de 40 grados y una temperatura, aquí tenemos una letra equivocada, una temperatura máxima de 40 grados y una temperatura mínima de 20 grados centígrados. Fuera de esta ventana requerimos tener una alarma, el 40 grados sería fenster alto, la ventana alta, 20 grados sería la parte baja y esta parte gris marcada aquí es justamente esa zona de ventana y la salida del sensor puede ser ajustada para cambiar de 0 a 1 o al revés y sería llamado ventana normalmente abierta o ventana normalmente cerrada. Es muy importante notar que muchos, insisto, muchos de los sensores de IFM, como por ejemplo los que aparecen en esta imagen, temperatura, flujo, distancia, nivel, incluso los encoders de IFM, todos utilizan el mismo concepto de parametrización. IFM ha procurado mantener muy estandarizada esta modalidad de parametrización para que si ustedes han operado algún sensor de presión, por ejemplo, puedan notar que en un sensor de distancia, el menú, apenas si se alcanza a ver, pero el menú que está disponible aquí arriba del sensor de distancia se parece mucho a cualquiera de los demás. Por supuesto, habrá diferencias, como por ejemplo los que tienen totalizador en el caso de flujo, por ejemplo, o un encoder, que no tienen otros sensores como temperatura, presión o distancia. Fuera de ahí, el concepto de set point, reset point, ventana normalmente abierta, cerrada, se repite en prácticamente todos ellos. Otro concepto que quisiéramos mostrarles es el hecho de que los sensores que tienen la segunda salida, es decir, out 2, también disponible, tienen una característica que es el escalamiento de la salida analógica, ya sea para corriente o para voltaje. El escalamiento de la salida analógica hace muy versátil esta función en los sensores porque nos permite hacer el ajuste como lo voy a mostrar a continuación. Algunos sensores de temperatura, por ejemplo, vienen configurados de fábrica para un rango de menos 40 grados centígrados hasta 150. Eso significa que la salida analógica de corriente nos entregaría 4 miliamperes a menos 40 grados centígrados y nos entregaría 20 miliamperes a una temperatura máxima de 150 grados centígrados. Esto significa que si quisiéramos ajustar nuestro proceso para un rango de 0 a 80 grados centígrados, podríamos utilizar solamente un segmento, que sería esta parte que está marcada aquí en amarillo, solamente un segmento de la salida de corriente de 4 a 20 miliamperes y eso haría que perdiéramos cierta precisión en la lectura, quedando, por ejemplo, desde 9 hasta 14 y medio miliamperes. Todo lo demás no se podría utilizar. IFM resuelve este problema con dos parámetros que se conocen como Analog Start Point y Analog End Point. Pueden notar que tenemos aquí un 2 porque se hace referencia a que este sería el caso de la segunda salida de este sensor. Hay que verificar en el manual cuáles de las salidas son ajustables bajo este concepto. De tal manera que ahora podríamos ajustar las necesidades de nuestro proceso, por ejemplo, 0 y 80 grados centígrados a la salida de corriente, quedando así escalada. Ahora tendríamos 4 miliamperes en 0 grados centígrados y 20 miliamperes en el rango máximo que hemos ajustado de 80 grados centígrados.
podríamos recordar el ajuste de cero y span que podíamos hacer antes a través de unos potenciómetros adentro del instrumento. Ahora lo hacemos con un display y 3 botones con un ajuste muy rápido, y de ahí que escogiéramos este nombre para el webinar, cómo ha evolucionado la manera de hacer estos ajustes, parametrizaciones de los sensores hasta llegar a lo que veremos un poco más adelante con Francisco, que nos mostrará la manera aún más fácil de hacer esta parametrización. Y bien, pues rápidamente otros conceptos generales que están disponibles casi en todos los sensores de IFM son, por ejemplo, DS y DR, que hace referencia a un delay del set point 1 y un delay del reset point 1, que estarían disponibles también para la salida 2 si es ajustada como salida digital. Esto significa que, por ejemplo, en un tanque de nivel en donde hay cierto oleaje por concepto del mismo proceso de llenado de ese tanque, para tener una lectura más estable o distancia o alguna otra variable que tenga un cambio nervioso, digamos que tiene un comportamiento variable, le podemos ajustar un delay tanto al set point como al reset point para darle mayor estabilidad a la salida digital. UNI, que así se ve en el menú, pues hace referencia a el proceso donde seleccionamos la variable, en este caso presión, para que tenga las unidades bar, PSI o alguna otra unidad dependiendo del rango del sensor, por ejemplo, megapascales o alguna otra variable. En el caso de un sensor de temperatura, unidades sería grados Fahrenheit o grados Celsius, y así sucesivamente. P-N, que nos permite seleccionar la salida PNP o NPN, y este que es una característica que hace muy práctico también el sensor, que es el registro de una de dos variables, de dos valores, uno que sería el mínimo, low, y otro que sería el máximo, high, que el sensor haya mostrado desde su instalación. Es decir, en este caso el ejemplo propone un valor mínimo de 0 y un valor mínimo de 9 bares en este caso, que les recomendamos cuando hacemos la instalación del sensor, resetearlo para que no haya algún registro previo a la instalación. De esa manera, en cualquier momento podemos acudir al sensor, picarle a los botones que están aquí para ver cuál es ese registro mínimo y máximo que nos permitirían ver si se ha excedido la variable normal dentro del proceso. Este es la tabla de los valores que vienen como configuración de fábrica para este sensor. Podemos ver que como set point y reset point viene ajustado a 60 grados centígrados o a 50 grados centígrados. La salida 1 ha sido preajustada como histéresis normalmente abierta y la salida 2 como salida de corriente o I. Es importante notar que en esta foto, por ejemplo, que pudiera ser la pared de un tablero de control, tiene solamente 2 sensores. Hacer el ajuste de estos parámetros pudiera llevarnos 2 o 3 minutos haciéndolo muy rápido. Ahora, cuando tenemos un tablero, por ejemplo, como el que se muestra en esta imagen, que es un centro de maquinado, es una imagen real de un centro de maquinado en donde hay muchas presiones que deben ser monitoreadas, por ejemplo, la presión neumática o la presión de líquido de corte o de líquido refrigerante y alguna otra presión hidráulica de cilindros o de otra operación de ese CNC o de ese centro de maquinado. Imagínense que nos dicen, Paco, Luis, por favor, quisieran hacerme favor de cambiar algunos de los parámetros de los sensores del centro de maquinado número 7. Bueno, pues habrá que calcular el tiempo que nos tomará a cualquiera de nosotros hacer la parametrización de todos estos sensores. De ahí que más adelante mostremos cómo podríamos hacer esa parametrización de manera sencilla. Quiero mostrar un ejemplo en el que quisiéramos ajustar un set point a 120 PSI, un reset point a 60 PSI, un analog start point a 50 y un analog endpoint a 130 PSI. Y voy a encender la cámara en donde hemos preparado un sensor. Permítanme un segundo. Hemos preparado un sensor de presión, justo como el que hemos utilizado durante la presentación de PowerPoint. Es un sensor de presión que está conectado a una bomba hidráulica que básicamente tiene agua dentro, que nos permite ejercer cierta presión
al sensor a manera de probador o calibrador de señales, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarles varias cosas en estos minutos. Primero tenemos una lectura de 4 miliamperes y tan pronto como empiece a subir la presión, ahora tenemos 7.8, apenas si se alcanza a distinguir en la cámara, pero está seleccionada la salida o el display para PSI que se ve en esta parte del sensor. No creo que la cámara lo alcance a notar, pero está en PSI. Y de inmediato cambió la salida del transmisor que se ha ajustado en el sensor. Voy a regresarlo a 0. Tenemos también aquí estos dos LEDs que son para las salidas digitales, si así se seleccionan, y voy a hacer el ajuste como habíamos mostrado en la presentación, primero con el botón izquierda, que sería el botón de modo o de confirmación, sería como un Enter, el valor de set point, reset point, analog start point y otros parámetros que podemos ver aquí. El valor de set point está ubicado actualmente en 36.2. Entonces lo voy a empezar a cambiar, simplemente oprimo los botones hacia arriba o hacia abajo. Voy a dejar oprimido el botón hacia arriba hasta llegar a las 120 libras que deseo tener como control máximo. Pueden ustedes notar que me pasé ligeramente, 126 PSI, fácilmente con los 3 botones le puedo regresar hasta 120 libras y confirmo con Enter. Segundo parámetro, RP, para la salida 1, está en 117, lo voy a ajustar, lo voy a llevar hasta 60 libras, que es el mínimo en donde deseamos ajustar el punto en el que se restablece la salida. Casi le atino, con la práctica van a notar que pueden llegar casi desde el primer botonazo hasta el valor que ustedes desean. Bien, entonces el reset point, confirmo, está en 60, el set point, confirmo, está en 120, el analog start point está en 0, me lo voy a llevar a 50 libras. Calculen ustedes el tiempo que me está tomando hacer esta parametrización, como para tener en mente pues el tiempo que requeriríamos para hacer el ajuste de varios sensores con esta modalidad. Antes, por cierto, los sensores de IFM y de varios fabricantes disponían solamente de 2 botones, haciendo un poco más difícil el ajuste porque implicaba, cuando nos pasábamos de la zona máximo, había que dar toda la vuelta para regresar desde 0 en el valor. Analog End Point está ubicado en 145 libras, lo voy a mover un poco hasta llegar a 130 libras. 30.4, 130 libras, Enter. Confirmo, 130 libras. El start point, confirmo, está en 150 y estamos listos para operar. Esta EF significa Enhanced Functions, o digamos que es el menú extendido. Aquí voy a buscar en la salida 1. Insisto, noten que este LED está apagado en este momento. El compresor requiere una salida normalmente cerrada, un control por histéresis normalmente cerrado. Entonces voy a ajustar este parámetro. Actualmente está como histéresis normalmente abierta. Simplemente dejo oprimido los botones con las flechas. Aquí está histéresis normalmente cerrada. Tenemos disponible también field o fenster, ¿verdad? O ventana normalmente abierta y ventana normalmente cerrada. Todo en el mismo sensor. Lo voy a dejar ubicado en histéresis normalmente cerrada y pueden ustedes notar cómo de inmediato la salida se activó. Es decir, en condiciones iniciales, también lo podemos ver en este LED de este probador de sensores de laboratorio, podemos ver cómo se ha activado la salida. Voy a regresar al menú principal para ver el valor. Podemos ver otros parámetros por ahí que desafortunadamente no nos da tiempo de explicar en un espacio breve de tiempo, pero con todo gusto pudiéramos hacerlo si ustedes lo consideran adecuado, como por ejemplo el ajuste del color del display, que en este caso ya lo he ajustado previamente para que esté en color verde dentro del rango de control. Entonces tenemos 0 presión. Esto significa que siendo nuevo el compresor o temprano por la mañana del lunes, si es que abrió la vulcanizadora a tiempo, ¿verdad? San lunes, pues empezaríamos con una lectura de 0 presión. Tan pronto como energizamos el sistema, dado que la salida está normalmente cerrada, esperaríamos ver la acumulación de presión. Vieron ustedes que pasamos por el 60 del reset point, cambió el color del LED, pero la salida continúa siendo cerrada
no pasa nada en el reset point, es realmente en 120, aquí en este momento, en donde ustedes pueden notar tanto en el sensor como en el probador de sensores que se ha apagado el compresor para que no se dañe algún componente del sistema. Conforme vamos haciendo uso de la presión, conforme van llegando los clientes en el transcurso del día, empezamos a perder presión en el compresor y el resultado esperado es que tan pronto como superamos las 60 libras, volvamos a activar el compresor. Llegamos a 60 libras, me pasé un poquito, pero activamos de inmediato la salida del compresor. No importa que continúe disminuyendo la presión, pueden ustedes notar que la salida está cerrada otra vez, activando el sistema. Hemos utilizado el ejemplo del compresor, pero en aplicaciones, sí, hidráulicas o neumáticas, o de acuerdo a lo que ustedes necesiten en la industria, aplicaría exactamente igual el mismo concepto. El resultado esperado sería que volvemos a acumular presión, llegamos al máximo, volvemos a perder presión y así estamos repetitivamente haciendo el control de la variable presión. Otro aspecto también que quiero mostrar finalmente, antes de cederle el control de los micrófonos a Paco, es que la salida analógica no tiene cambio. Pueden ustedes ver que empezamos a acumular presión. No tiene cambio hasta que llegamos a las 50 libras y a partir de ese momento la señal que hemos escalado en un rango que a nosotros nos es adecuado para el proceso, y el mismo caso sucede para el valor máximo que lo habíamos ajustado en 130 libras. En 130 tenemos el valor máximo de 20 miliamperes. Si continúa subiendo la presión, lógicamente pueden ustedes notar que llegué hasta el valor máximo permitido por el sensor cuando marcó OL, que es algo que no quisiéramos ver en un sensor que se está excediendo el nivel máximo. Es importante notar que en el caso de casi todos los sensores, tenemos una lectura de 20.5 o 20.9, depende del sensor, 29 miliamperes, que es una manera que tiene el sensor de decirnos que el rango máximo ajustado del analog endpoint ha sido superado, y lo mismo sería válido para la presión baja abajo del analog start point que hayamos ajustado. Tendríamos no 4 miliamperes, sino 3.5 o 3.1 miliamperes, que es una manera que tiene el sensor de indicarnos que estamos fuera de rango. Así que bueno, espero que este ejemplo les haya resultado práctico. Voy a cederle el control a Paco para que nos haga favor de mostrar otra modalidad de parametrización de los sensores. Paco, te entrego el sensor para el ejemplo. Voy a apagar mi cámara para Muchas que lo gracias. pueda utilizar a continuación. Adelante, Muy Paco. bien. Muy padre su explicación, ingeniero. La verdad estuvo bastante interesante. Como pueden ver, pues está la opción de utilizar el menú del sensor. Tenemos aquí el mismo equipo con la bomba. Muchas gracias por prestármelo, ingeniero. Y pueden observar aquí, podemos tener los diferentes menús para hacer los cambios, pero parte de la evolución de la parametrización de los sensores de IFM es que hoy en día podemos utilizar la tecnología IO-Link. IO-Link, como lo hemos expuesto anteriormente, es un protocolo de comunicación donde los sensores ya nos permiten tener más acceso a la información, parametrización, datos de diagnóstico que nos ofrece el equipo. Tenemos aquí el sensor conectado a este maestro IO-Link, a su vez tenemos aquí al PLC, pero la ventaja de tener la comunicación de IO-Link es que podemos hacer uso de un software que ofrecemos aquí en IFM, que es el Line Recorder Device. Este software nos permite tener la particularidad de conectarnos al maestro IO-Link. Por ejemplo, aquí ya me ha identificado el AL1300, un maestro IO-Link con interfaz Profinet. A través del puerto Ethernet nos estamos conectando hacia el maestro y podemos acceder a todos los sensores que tiene conectados dentro de su arquitectura. Podemos observar que ya identificó una fotocelda o 5D 150, un sensor de presión. El puerto 3 está habilitado como simples señales digitales y en el puerto 4 tenemos otro sensor para que utilizaremos posteriormente.
Entrando al menú, podemos ver que tenemos acceso a los mismos parámetros y los mismos menús que vamos a poder ver en el display y poder realizar diversas configuraciones. Por ejemplo, tenemos lo de las señales digitales. La señal 1, por ejemplo, actualmente está como estéresis normalmente abierta. Vamos a repetir el mismo ejemplo del compresor haciendo el cambio. Actualmente ya está restablecido de fábrica el dispositivo. Podemos observar las condiciones iniciales, todo es completamente distinto a lo que acabamos de hacer. Vamos a ajustarlas a lo que necesitamos. Primeramente es cambiar la salida 1 de histéresis normalmente abierta a normalmente cerrada. También tenemos las funciones ventanas, cerrada, normalmente abierta, normalmente cerrada. Seleccionamos esta opción y ahora sí configuramos cuáles van a ser nuestros valores de set point y de reset point. En el caso del set point tenemos que solicitamos 120 PSI. En el reset point son 60 PSI y ya está. Una vez que hayamos cambiado estos valores, simplemente a través del software mandamos escribir estos parámetros hacia el sensor haciendo clic en este botón que sería escribir parámetros. Damos a escribir. Y listo, ya está realizada la configuración. Pueden observar que se ha activado la señal digital. Vamos a proporcionarle presión al equipo, hacer que cambie sus valores, dándole con la perilla. Sigue activada nuestra señal. Llegando a los 120 PSI es cuando debería desactivarse esa señal. Ahí está, podemos observar que se desactivó. Y se va a volver a activar cuando bajemos de 60 PSI. Muy bien, ahí pueden ver, nuevamente, digamos, mandó a activar el motor hasta llegar al punto máximo de presión. Y ahí está. Ahí estaría jugando con esos valores el dispositivo. Otra ventaja que tenemos al utilizar el software del Line Recorder es que podemos tener dos sensores. Con dos sensores o varios sensores conectados al maestro IO-Link podemos mandar la configuración de varios equipos al mismo tiempo. Ahí se está viendo, ok. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar la configuración del mismo sensor que tenemos. Podemos observar el mismo menú. Ahora la salida 2, la salida 1 vamos a cambiarla normalmente abierta para que se desactive esa señal. Vamos a activar la salida 2 en estéresis normalmente cerrada y como un ajuste adicional, cambiar el color del display de color rojo, verde, perdón, a rojo. Le damos clic aquí en el segundo, en el botón del lado derecho. Aquí habíamos dado hace un momento clic para poder escribir en el equipo, pero aquí nos da la opción de escribir en varios equipos al mismo tiempo. Lo seleccionamos y en automático me ha identificado que tengo dos equipos del mismo número de parte. Es importante que sean del mismo número de parte para que funcione esta parte. Le damos a aceptar y primeramente realizará la escritura de los parámetros en el primer puerto, digamos que de manera ascendente, y posteriormente en el segundo. Como pueden observar, ya está realizada la configuración o la parametrización de estos dos sensores. Se cambió el color del display y aparte se activó la señal digital número 2, que la pusimos normalmente cerrada y la 1 la habíamos desactivado. Como pueden observar, esta es una funcionalidad que nos ofrece el uso del software Line Recorder y un maestro IO-Link. Si de momento en su planta todavía no cuentan con la tecnología IO-Link, contamos con una interfase que es USB. Esta interfase nos permite poder conectarnos hacia un sensor que ya trabaje la tecnología IO-Link y conectarlo vía USB hacia la computadora. Aquí en el software, en la parte de equipos, nos va a identificar que tenemos ya conectada la interfase y un sensor, que en este caso es ese sensor de temperatura.
vamos a realizar el ejemplo de la configuración de la función ventana para el control de la temperatura en el caso de la aplicación del yogurt. Tenemos aquí la salida digital 1, que actualmente está configurada como histéresis normalmente abierta. Voy a cambiarlo a función ventana, normalmente abierta, y a establecer los rangos a los que yo requiero trabajar esta señal. En este caso sería entre 40 grados, que sería mi punto máximo, y mi punto mínimo serían 20 grados. Escribimos los valores. Y ahí está. La señal digital se ha activado porque estamos a temperatura ambiente, entonces está registrando 28 grados. Estamos dentro del rango, por eso está activada nuestra salida. Ahora voy a realizar la práctica introduciéndolo en estos recipientes que contienen agua a diferentes temperaturas. El primero es agua que teníamos en el refrigerador. Pueden observar que ahí la temperatura disminuye 15 grados, 14, 13, 12 y mi señal digital está apagada. En ese momento me estoy diciendo que no estoy dentro de los valores que necesito para el proceso. Realizamos el cambio a agua que tenemos a temperatura ambiente. Ahí está, 20 grados, 23. Estamos dentro del rango de entre los 20 y los 40 grados. Sigue activada mi señal digital. Me está diciendo aquí sí estamos dentro de esos valores. ¿Y qué pasa si calentamos de más? Tenemos aquí un recipiente con agua a mayor temperatura. Ya superamos los 40 grados. Se ha desactivado nuestra salida digital, indicándonos que ya nos pasamos y que ya no estamos dentro de los valores que necesitamos en el proceso. Voy a retirar esto para poder proceder con el siguiente práctico o el siguiente ejemplo. Como pueden observar, haciendo uso del software, es muy fácil y rápido realizar la configuración y parametrización de un equipo o de varios. Otra ventaja que nos ofrece es que podemos guardar la configuración que hemos realizado en el dispositivo para posteriormente replicarla o tenerla como un simple respaldo. Simplemente dando clic aquí en el botón de guardar, nos genera un archivo que nos identificaría de manera inmediata esta licencia y con ella podemos cargar, simplemente le damos aquí en cargar y seleccionamos el archivo y se cargan esas configuraciones al nuevo dispositivo, al reemplazo o como un simple backup. Otro ejemplo que queremos revisar es que haciendo el mismo uso de la tecnología de IO-Link, ahorita vamos a utilizar la fotocelda, la O5D, es una fotocelda láser, como pueden observar, la cual nos mide distancia. A través del maestro IO-Link y utilizando el PLC, vamos a realizar la parametrización de manera automática para esta siguiente aplicación. Tenemos aquí un par de cajas simulando el proceso de conteo de paquetes, de envolturas o de embalaje de ciertas piezas. Tenemos una caja más pequeña y una caja más grande. Actualmente la salida digital, pueden observar, se activa a partir de los 15 centímetros. O sea, a menos de 15 centímetros se estaría activando la señal digital. Podemos observarlo aquí en el software del TIA Portal, que se activa esa señal y tenemos el valor de la distancia. Esa es otra de las ventajas de utilizar IO-Link, ya que el valor de proceso también nos daría la distancia a la que está trabajando nuestra fotocelda. Muy bien, vamos a colocar la primera caja. Bueno, vamos a utilizar esta pequeña primero, la cual nos está diciendo que actualmente la estamos detectando a 23 centímetros. Hemos preparado la programación necesaria para realizar el ajuste. Simplemente vamos a establecer cuál va a ser el primer valor de la primera caja o caja 1, 24 centímetros. Hago el cambio a la caja 2, 19 centímetros. Vamos a ponerla a 20 para darle un poquito de margen. Y simplemente utilizando este selector, escribo esos parámetros a la fotocelda. Simplemente un pulso puede ser de milisegundos, no necesitamos que esté sostenido, que se quede encendida esta parte. Ya se ha cargado la configuración y ya me está detectando la caja, por ejemplo, pero también me está detectando la pequeña. Supongamos que estamos realizando el conteo de piezas de diferentes tamaños, diferentes presentaciones.
nos está actualmente detectando ambos paquetes. Pasa la primera y pasa la segunda y ahí se está activando la señal digital. Pero queremos que únicamente nos detecte la caja más grande, la caja 2. Entonces, ya tenemos cargada esa parametrización en el programa, simplemente la mandamos a escribir hacia la fotocelda, cambiamos de producto con el selector, hicimos el cambio y ahí ya no nos está detectando la caja pequeña. Únicamente vamos a trabajar con la caja más grande. Esta es una de las partes muy interesantes que tenemos en la evolución de la parametrización de sensores. Simplemente el mismo PLC puede realizar los cambios como tener recetas, en este caso es el ejemplo que tenemos, y poder realizar los ajustes desde nuestro dispositivo de control en caso de que no tengamos a la mano un software como el que acabamos de mostrar. Hasta aquí el ejemplo que tenemos el día de hoy. Voy a regresar los controles hasta Monterrey con el ingeniero Luis López y vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, vayan colocando sus preguntas para irles contestando. Bien, muchas gracias Paco. Voy a abrir tantito la cámara. Nada más quiero mostrarles dos cosas muy rápido antes de hacer lectura a las preguntas. Este es el probador de sensores que hace muy práctica la parametrización en campo o alguna prueba, por un lado, y por otra, este es un dispositivo que se llama, es el plug de IO-Link que permite también guardar ahí una configuración y a muchos sensores, tan pronto como lo vamos conectando, pues se les va vaciando esa parametrización, lo cual también hace muy práctica la metodología de parametrización. Bien, veo algunas preguntas, algunos comentarios muy interesantes. Uno de ellos nos pregunta, efectivamente, el Inge Carlos Roaro nos comenta la bondad del Deep Switch es que no pierde la configuración por ruido eléctrico. Efectivamente, cuando el Deep Switch, dado que está en la misma electrónica de la tarjeta, físicamente hace la configuración, por lo cual no está sujeto a ser alterada por algún ruido eléctrico. Efectivamente, eso los hace prácticos, ¿verdad? Están en el interior de la electrónica, pero sí, efectivamente, no son susceptibles de ruido eléctrico. Otras preguntas que veo también es qué rango de tiempo puede ser ajustada la función para el retardo en las salidas por set point y por reset point. Hay varias respuestas, depende del sensor. Algunos tienen desde segundos hasta más de minutos. En el caso de presión, temperatura, nivel, si mal no recuerdo, estamos hablando de 50 segundos que son parametrizables en la salida. Por ejemplo, en el manual, justamente en el manual que utilicé al inicio para explicar el concepto de histéresis, voy a poner esta parte en donde dice fijar el tiempo de retardo de las salidas digitales. Y aquí, en el caso de este sensor, de esta familia de sensores de presión, dice el valor puede ser ajustado entre 0 y 50 segundos. Es tiempo suficiente para la mayoría de los procesos, ¿verdad? Espero que cubra todas las necesidades de retraso. La ventaja es que no es necesario ponerle este retardo o este retraso en la salida al PLC. Le quitamos un par de líneas por ahí de control, de responsabilidad al PLC, y eso lo ejercemos desde el propio sensor. Otra pregunta que veo es, ¿cuál es el rango de protección de los sensores de IFM? También hay varios rangos dependiendo de las familias de sensores. Los sensores que utilizamos, Francisco y un servidor en nuestros ejemplos, los que tienen display y botones, en el caso de temperatura tenemos sensores IP65 y también IP67, es decir, como para trabajar en intemperie pueden estar sin ningún problema. El caso de presión, la razón de que haya dos rangos, IP65 e IP67, es que tienen un filtro para hacer una compensación de presión atmosférica cuando hablamos de rangos de presión bajos que pudieran ser susceptibles por la variación en términos de milibars del proceso.
Imagínense que un sensor que es ensamblado en Alemania llega a México, lo abrimos en Ciudad de México o en Toluca, por poner un ejemplo, y ya nos está marcando cierta presión. Entonces, para evitar esa influencia de la presión atmosférica, es que tienen este pequeño filtro como una respiración, ¿verdad? Para hacer esa compensación. Ese filtro hace que los sensores, que esa familia de sensores sea IP65, los demás son IP67, pero cuando el ambiente es muy agresivo, cuando trabajamos en ambientes en donde hay mucha humedad, ya sea como por ejemplo la industria de alimentos y bebidas o la industria metalmecánica, en donde hay líquido de corte que brinca en el proceso de maquinado o las lavadoras de piezas, ¿verdad? Hay sensores hechos específicamente para esos procesos que son básicamente una cápsula de acero inoxidable, no cuentan con display para hacerlos IP68 o IP69K. En el caso de, sobre todo en el caso de presión, de temperatura, algunos sensores de nivel. De hecho, tenemos una familia de sensores de nivel que a través de presión que son sumergibles, los aventamos prácticamente al fondo del tanque o al fondo de la cisterna para que hagan esa medición. Esos sensores son IP69K, pero lo menciono porque aun cuando son completamente ciegos, no tienen botones, no tienen ninguna clase de ajuste mecánico físicamente, toda la parametrización que nos ha mostrado Paco es válida para estos sensores con set point, reset point, escalación o escalabilidad de la salida analógica. Todo eso es válido para esos sensores aun cuando no tienen display, ¿verdad? Otra pregunta que veo por aquí es... algunos sensores, la histérisis se configura manualmente. ¿Cuál es el valor que ustedes recomiendan? Muy buena pregunta. Más allá de la recomendación del valor que sea ajustable para set point o para reset point, o la salida que sea ajustable para cerrada o abierta, eso depende o está relacionado con las necesidades de la variable que necesitamos monitorear o controlar con uno de estos sensores. El set point y el reset point se pueden acercar mucho. Por ejemplo, imaginemos una aplicación de nivel en donde tenemos un flotador mecánico, no tiene ajuste de set point o reset point, es básicamente la posición en la que ajustamos el flotador y digamos que lo que le podemos ajustar es el set point, por poner un ejemplo. Sin embargo, el movimiento mecánico que tiene de unos cuantos centímetros le dan ese rango como a manera de set point y reset point, es decir, el reset point es apenas un 5, 6% del valor del set point. En el caso de los sensores que son ajustables como los que hemos presentado, ambos se pueden mover en la totalidad de la escala. El reset point puede estar atrás del set point apenas unos cuantos grados centígrados en temperatura o unos cuantas PSI en el caso de presión y así sucesivamente. Veo una gran cantidad de preguntas. El direccionamiento por default de los módulos de IO-Link. ¿Quisieras contestar esta pregunta, Paco? El direccionamiento por default de los módulos IO-Link. Sí, direccionamiento. Si hablamos de la dirección IP de los maestros IO-Link, en el caso de los de Profinet, normalmente vienen ceros, la IP viene completamente en 0, 0.0.0.0. A través del TIA Portal se puede realizar la parametrización de la IP nueva que queramos colocarle al maestro IO-Link, o bien también se puede realizar a través de Line Recorder o un software adicional que pueden descargar de nuestra página, que es el Ethernet Device Configuration Tool. Este software también nos permite poder ajustarle la IP y el Profinet name que le queramos utilizar al maestro que se comunique por Profinet. Para los que son de Ethernet IP, que son tradicionalmente comunicación a Allen Bradley, estos vienen con la 192.168.1.250. Incluso lo pueden descargar ahí en la página de IFM, viene en el manual cuál es la IP de default, pero la manera de poder hacer el cambio es bastante sencilla, desde el mismo PLC o software de PLC o nuestro software que ofrecemos.
Gracias. Voy a poner por aquí la página. Veo esta pregunta 2 o 3 veces. Acabo de poner nuestro sitio de internet para México, en donde está L30390, que es una de las modalidades para programar a través del software Line Recorder. Esta interfase tiene un precio listado de 7,947 pesos, tal como lo vemos en el sitio de internet. Es una ventaja bien grande, ¿verdad? Poder ver los precios de lista a los que está disponible ese accesorio de comunicación entre un sensor y el software Line Recorder Device, que es un software de IFM que permite también hacer la parametrización de varios sensores al mismo tiempo. Y bueno, nos daremos a la tarea de ir contestando muy rápido estas preguntas. Yo creo que pueden quedar el mismo día de hoy, aun cuando veo varias, sin ninguna duda. Esperen una respuesta de nuestra parte para cada una de las preguntas. Y quisiera dar pie antes de finalizar, si me lo permites, Paco, échame una mano para ver Claro. la respuesta correcta que nos Ok. aparezca, que nos aparezca primero. El QZ0460 es el kit de este componente, efectivamente, QZ0460. Normalmente lo tenemos de entrega inmediata aquí en Monterrey por la versatilidad que tiene. Quisiera plantearles esta pregunta por el test pack. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa o qué acción hay en un motor que es conectado a un sensor de IFM con una salida a histéresis normalmente abierta cuando alcanzamos el set point? Perfecto, tenemos las dos primeras respuestas. Ujú. Efectivamente, muchas gracias. Miguel, Agustín, muchísimas gracias. Si me hacen favor de indicarnos a dónde, con mucho gusto podemos mandarles el test pack, este probador de sensores, con un vasito térmico de IFM que está muy bonito, se los agradeceremos. Muy amables por participar. Efectivamente, el motor se apagaría o se prendería. Creo yo que como lo menciono, que es normalmente abierta, al, se debería de encender al llegar al set point. Es correcto, es correcto. Perdón, había leído al revés las respuestas. Exactamente, es correcto. Entonces, Eh, debido a esa situación, bueno, dice la señal cierra el circuito, se apaga, se apaga, se apaga. Sería para Pablo Iván Pacheco, menciona que la señal se cierra. Sí, se cierra o se arranca, en ese caso, el circuito, o se cierra el circuito, es buena opción. Pero fue el primero, Pablo Iván Pacheco García, fue el ganador, el primero que nos contestó correctamente. Correcto, exactamente. La señal se cierra el circuito, es correcto. Muy bien, pues les estaremos haciendo llegar el probador. Y bueno, pues muchísimas gracias por asistir a este webinar. Esperamos que sea de su mayor utilidad, de su máximo provecho. Esperamos verlos pronto también en los webinars que hemos preparado para agosto y para septiembre. Muy buen día a todos y nuevamente muchas gracias por asistir. A sus órdenes, hasta luego.